Hoy, viernes 12 de junio, en este círculo sagrado de las cuatro chelas con acá tu cuate, yo, su mero cuate, el poeta y crítico Salvador Mendiola, también conocido como el monstruo verde de Aragón, les traigo de nuevo la voz de un poeta que caminó en la oscuridad para encontrar una luz distinta. San Juan de la Cruz, místico del siglo XVI, escribió que la verdad solo se alcanza caminando en la noche, y esa noche no es ausencia, sino condición, un espacio donde el alma se atreve a buscar sin garantías. En la noche oscura, el alma abandona la casa sosegada, sale sin ser notada hacia un afuera que no promete nada. Es el desarraigo, el salto a lo desconocido. Heidegger lo llamaría Entlassенheit, ser arrojado fuera del hogar. Nosotros, con la chela en la mano, sabemos que cada salida nocturna es también un rito, dejar atrás lo seguro para abrirnos a lo inesperado. San Juan dice que en la oscuridad se camina seguro. La noche no es obstáculo, es camino. Levinas lo leería como el rostro del otro que nunca se deja poseer. Zambrano lo llamaría la escala secreta del conocimiento poético. Nosotros lo sentimos como esa chispa que aparece cuando la conversación se enciende y la chela se convierte en puente hacia lo indecible. Oh noche que juntaste amado con amada. Esa unión no es fusión ni dogma, es auténtica transformación. Derrida la pensaría como lo imposible que sucede. Nietzsche, Cioran y Feuerbach la leerían desde el vacío, desde el ateísmo, desde la proyección del deseo humano. Y aquí, en nuestro ritual, la unión es la comunión de voces, el instante en que el sentido se comparte sin necesidad de certezas. San Juan nos recuerda que lo más luminoso de la experiencia humana no es la presencia de Dios, sino esa claridad herida que surge al atravesar la oscuridad sin renunciar a la búsqueda. Hoy, en este viernes de junio, esa claridad herida se convierte en brindis, en palabra compartida, en rito de amistad, porque lo místico no está en repetir fórmulas, sino en sostener la ausencia y seguir ardiendo en el deseo. Así que de esta forma inicio con los versos de San Juan de la Cruz, lo que será nuestra antología de poesía esencial. Coplas de San Juan de la Cruz hechas sobre un éxtasis de harta contemplación. Entréme donde no supe
y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta. En profunda soledad, entendida vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece. Y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega a su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia, acuestes uno saber, que no hay facultad ni ciencia que le puedan emprender. Quien se supiere vencer con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. La claridad herida de la noche. Allí me enseñó ciencia muy sabrosa. El poema La noche oscura de San Juan de la Cruz no es un texto aislado en el aire. Surge en el clima tenso del siglo XVI, donde la mística española se abre paso entre sospechas inquisitoriales, reformas internas de la vida religiosa y un lenguaje espiritual que para ser de verdad cristiano arriesga ir siempre un poco más allá de lo que la ortodoxia vigila como dogma. Ese contexto no mata ni corrompe la experiencia, al contrario, la vuelve más urgente. El poema nace como una lengua en la frontera, donde la interioridad busca su derecho a existir más allá del aparato eclesiástico. 3 siglos después, cuando el ateísmo filosófico se vuelve una condición histórica de la conciencia europea, el texto de San Juan se muestra inesperadamente afín a lo que hoy llamaríamos pensar en la intemperie, una experiencia donde Dios o el ser ya no está garantizado por ninguna institución, un tiempo donde la noche deja de ser prueba espiritual para volverse el clima normal del pensamiento. De ahí que nuestro momento histórico, atravesado por Nietzsche, Cioran, Feuerbach,
Lo más propiamente místico no lo representa la religión institucionalizada, sino la experiencia humana que se atreve a pensar sin garantías, en un desamparo que recuerda más a la desnudez del alma sanjuanista que a cualquier dogma. La mística, desplazada de la iglesia, encuentra su lugar en la conciencia sin suelo del ateísmo contemporáneo. El poema comienza con una imagen de salida. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Si leemos estos versos desde la filosofía, lo primero que aparece es la idea de salida como desarraigo. Martin Heidegger la llamaría Entlassenheit, ser despedido o arrojado fuera de la casa del ente, fuera de todo lo que hacía hogar. La casa sosegada no es solo la interioridad ordenada, también es el mundo de las seguridades pequeñoburguesas, el lugar donde la subjetividad se siente protegida por el sexo, el dinero y la política. La salida sanjuanista es un desalojo, un ir sin ser notado hacia una afuera que no promete nada. La oscuridad en el poema no es simple ausencia de luz, es un elemento estructural de la experiencia. La noche como condición necesaria del acceso. El alma en amores inflamada no se eleva en claridad, arde en la oscuridad, se mueve por un saber sin saber, por un impulso que desconoce su propio fundamento. Aquí, la lectura con perspectiva ética de Emmanuel Levinas resulta precisa. La alteridad absoluta nunca se presenta en la transparencia de la presencia, sino en una retirada, en un no poder ser visto. Lo otro del otro es invisible e indecible, pero no es impensable ni insensible. La noche sanjuanista es un rostro que rehuye, una alteridad que solo puede ser buscada a tientas. El segundo movimiento aparece al avanzar el poema, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. De nuevo, versos místicos estrictos. La secreta escala introduce algo que María Zambrano comprendería bien: el conocimiento poético como ascenso silencioso, como tránsito hacia una verdad que no se deja apresar por sistemas. Lo poético en sí se manifiesta en la música simbólica de las palabras, pero no así en su ruido como significantes gramaticales. La seguridad en la oscuridad es el momento decisivo. San Juan no dice que la oscuridad sea un obstáculo, dice que en ella se camina de forma segura. Ahí resuena el pensamiento negativo de Plotino y del pseudo Dionisio. Cuanto más se asciende hacia lo divino, más se abandona el lenguaje, más se renuncia a las imágenes, más se entra en la noche. La paradoja es dionisiana. Solo quien pierde toda representación alcanza aquello que ninguna representación puede contener. El momento culminante del poema irrumpe con la unión. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste
amado con amada, amada en el amado transformada. Esta unión no es fusión panteísta ni confusión sentimental. Es un momento ontológico. Lo amado y lo que ama se reconocen en una transformación mutua. Jacques Derrida vería en esta unión una experiencia de lo imposible, un juntarse que no anula la diferencia, un acontecimiento que no puede ser previsto por ningún orden. En la unión sanjuanista, el sujeto no desaparece, se transforma. Una comunicación esencial donde no vale el sexo, ni el dinero, ni la política. Pero aquí entra nuestro tiempo y aquí entra el diálogo con Nietzsche, Cioran y Feuerbach, porque hoy la unión ya no puede ser con un Dios garantizado. El horizonte está vacío, desfondado. Nietzsche declara muerto a Dios. Cioran sabe que incluso si existiera, su silencio sería insoportable. Feuerbach sostiene que el amado es proyección del deseo humano. ¿Cómo puede un místico hablar en este mundo? San Juan es contemporáneo del ateísmo porque su camino está ya construido desde la ausencia radical. Su Dios no es un ente disponible, no pertenece al mundo, no aparece jamás como presencia plena. No es un patriarca que da y quita a su antojo y capricho, ni un cómplice que nos escucha los miedos. La noche es la condición de toda relación con él. En este sentido, la mística sanjuanista anticipa lo que Nietzsche afirma. Si Dios vive, vive en la noche. Si muere, muere también en esa noche. Y el alma que busca ha aprendido a caminar sin luz. Cioran reconocería en esta experiencia una valentía del vacío, seguir avanzando incluso cuando no hay cielo que responda. Feuerbach vería algo distinto, que la transformación del alma en el amado es la revelación profunda de que el amor humano es la fuente de toda divinidad. Pero incluso en esa lectura, San Juan resiste. Su lenguaje, aunque teológico, se abre al misterio de lo que excede al sujeto, a lo que lo desborda sin destruirlo. Por eso, yo afirmo aquí que lo más místico hoy está del lado del ateísmo, no de las religiones establecidas. Algo que incluye, por supuesto, las derivas muy nueva era del yoga y el zen. El ateísmo es hoy la verdadera noche, la intemperie donde el sentido se vuelve experiencia y no dogma, donde no hay garantías ni sacerdocios, donde la alteridad se presenta sin nombre. La mística institucionalizada vive de repetir fórmulas. El ateísmo radical vive de soportar la ausencia. Y en esa ausencia se encuentra sin quererlo con el movimiento profundo del poema. Un camino sin luz hacia algo que no se puede poseer. La noche oscura es así una guía para tiempos sin Dios, un modo de pensar la experiencia desde la desnudez, desde la pérdida del hogar, desde un deseo que se atreve a seguir ardiendo cuando todo se ha apagado. No ofrece consuelo, ofrece un itinerario interior que sigue siendo válido cuando la metafísica se ha derrumbado. Incluso el final del poema, con su intensidad amorosa, no necesita ya una teología para decir verdad. Basta entenderlo como lo que es, la descripción de un sujeto transformado por la experiencia radical de la ausencia,
de un deseo que ha atravesado la noche y ha encontrado una forma distinta de sí mismo. Esa transformación que San Juan describe en términos de unión con el amado puede hoy entenderse como un acontecimiento interior sin nombre religioso, una apertura a lo otro, una reconfiguración del ser. Heidegger lo leería como el desvelarse del ser en su retirada. Levinas como el llamado del otro que nunca se deja poseer. Derrida como el acontecimiento imposible que altera todo orden previo. Zambrano como el amanecer interior que no necesita dogmas para existir. Plotino y Dionisio como la culminación del ascenso negativo, donde la mente se entrega a lo que no puede pensar. Y quedémonos sabiendo. En esa constelación, San Juan aparece no como un poeta de devociones, sino como un pensador que entendió, quizá antes que nadie, que la verdad solo se alcanza caminando en la noche. Su obra, leída hoy, no devuelve a Dios a la conciencia contemporánea, la acompaña en su ateísmo, en su orfandad, en su deseo sin objeto final, porque lo más luminoso de la experiencia humana quizá no sea la presencia de Dios, sino esa claridad herida que surge al atravesar la oscuridad sin renunciar a la búsqueda. Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios por el camino de la negación espiritual del mismo autor. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Salud, estamos en la primera.
Arquitectura de lo inefable. Escribir sobre el cántico espiritual de San Juan de la Cruz supone enfrentarse a una de las cumbres de la literatura española. Más que un monumento de la lírica renacentista, la obra representa la tentativa de expresar mediante el lenguaje una experiencia que por definición excede toda formulación verbal. La unión mística con Dios. La singularidad del poema reside precisamente en esa aparente paradoja. San Juan logra contener la experiencia del infinito dentro de una estructura poética rigurosamente ordenada, convirtiendo la forma literaria en vehículo de lo trascendente. El análisis de esta obra puede abordarse desde una doble perspectiva complementaria. Por un lado, la semiótica permite comprender el funcionamiento de sus signos y de su organización formal. Por otro, la hermenéutica hace posible interpretar el itinerario espiritual que se desarrolla a lo largo de las 40 estrofas del poema. Desde ambas aproximaciones se revela una arquitectura cuidadosamente construida, en la que forma y significado resultan inseparables. La primera dimensión de esta arquitectura se encuentra en la elección de la lira como estructura métrica. En San Juan de la Cruz, la forma no constituye un mero ornamento, sino un elemento significativo en sí mismo. La combinación estrófica de 5 versos con esquema métrico 7A, 11B mayúscula, 7A, 7B, 11B mayúscula, establece una dinámica interna que reproduce los movimientos del alma enamorada. Los versos septasílabos introducen un ritmo ágil y entrecortado, semejante a una respiración acelerada o a los pasos apresurados de quien busca desesperadamente al ser amado. Por el contrario, los endecasílabos amplían el espacio sonoro y reflexivo del poema, permitiendo que se desplieguen tanto el dolor de la ausencia como la plenitud del encuentro. A esta dinámica contribuye también la rima consonante, cuya perfección sonora proyecta una sensación de orden y necesidad. Las correspondencias fónicas que cierran cada estrofa sugieren una armonía superior en la que cada elemento encuentra su lugar. En el horizonte cultural del siglo XVI, dicha armonía podía entenderse como reflejo de un orden divino que estructura tanto el universo como la experiencia espiritual del ser humano. La dimensión semiótica del cántico espiritual se manifiesta igualmente en el uso de los símbolos. El poema toma como punto de partida los códigos de la poesía amorosa, la tradición pastoril y el modelo bíblico del cantar de los cantares, pero transforma radicalmente su significado. Los elementos que en otros contextos remiten al amor humano se convierten aquí en signos de una realidad trascendente. Esta resignificación afecta, en primer lugar, a los personajes. La esposa y el esposo dejan de ser amantes terrenales para representar respectivamente al alma humana y a Cristo. El lenguaje amoroso se convierte así en el medio privilegiado para expresar el deseo de unión con lo divino. Del mismo modo, el entorno natural adquiere una función simbólica. Bosques, valles y espesuras no constituyen simples escenarios pastoriles, sino manifestaciones de la creación que contienen huellas del Creador. La naturaleza aparece como un conjunto de signos
que el alma debe aprender a interpretar durante su búsqueda. La propia acción poética se encuentra sometida a este proceso de transformación simbólica. La herida amorosa, el vino o la bodega interior dejan de aludir a experiencias sensibles para convertirse en expresiones de la embriaguez espiritual, de la pérdida de la conciencia ordinaria y de la acción de la gracia divina. El lenguaje conserva las formas del amor humano, pero orienta constantemente su significado hacia una dimensión absoluta. Desde una perspectiva hermenéutica, el poema puede entenderse como un recorrido espiritual que atraviesa las tres vías tradicionales de la mística: la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Lejos de constituir una serie de escenas aisladas, las 40 estrofas desarrollan una progresión dramática que conduce desde la ausencia y el deseo hasta la unión plena. Las primeras 11 estrofas corresponden a la vía purgativa y presentan el inicio de la búsqueda. El poema se abre con una pregunta angustiosa: ¿a dónde te escondiste, amado? Dios aparece como una presencia ausente cuya desaparición provoca el despertar espiritual del alma. La esposa recorre entonces el mundo interrogando a las criaturas en busca de respuestas. Sin embargo, la naturaleza solo puede ofrecer indicios. Aunque aparece revestida de belleza por el paso de Dios, no es capaz de sustituirlo ni de revelar plenamente su presencia. Esta insuficiencia desemboca en una crisis del lenguaje que alcanza una formulación especialmente significativa en la estrofa séptima. Allí surge la expresión un no sé qué que quedan balbuciendo, mediante la cual el discurso reconoce sus propios límites. La experiencia espiritual rebasa las posibilidades de la palabra humana, que apenas puede aproximarse al misterio mediante el balbuceo. La vía iluminativa se desarrolla entre las estrofas 12 y 21. En este momento del poema tiene lugar el encuentro entre la esposa y el esposo. La contemplación de la cristalina fuente marca el comienzo de una nueva etapa en la que la búsqueda da paso a la revelación. El esposo toma entonces la palabra y se establece un diálogo que transforma radicalmente la experiencia del alma. Para expresar esta realidad, el lenguaje ordinario resulta insuficiente y debe ser llevado hasta sus propios límites. De ahí surgen las célebres formulaciones paradójicas de las estrofas 14 y 15, como la música callada o la soledad sonora. Estos oxímoros no constituyen simples recursos estilísticos, sino intentos de señalar una experiencia que no puede describirse mediante categorías convencionales. El silencio se convierte en una forma superior de sonido y la soledad deja de significar ausencia para transformarse en presencia absoluta. El lenguaje parece destruirse a sí mismo para sugerir aquello que no puede decirse directamente. Las estrofas finales introducen a quien lee en la vía unitiva, donde se consuma la unión espiritual. El espacio poético cambia de manera significativa. La intemperie de los bosques y los caminos es sustituida por lugares de intimidad y refugio, como
la interior bodega o el lecho florido. La búsqueda ha concluido y el alma accede a un estado de reposo. En esta etapa se produce una transformación profunda de la identidad. El alma reconoce que ya cosa no sabía y que su único oficio consiste en amar. Paralelamente, el ritmo del poema se vuelve más sereno, desaparecen las tensiones más marcadas y la estructura métrica adquiere una estabilidad que refleja el descanso propio de la experiencia mística. La forma reproduce así el contenido espiritual de las estrofas. El tramo final del poema conduce a una completa pacificación. El alma aspira a penetrar en las subidas cavernas de la piedra, imagen que remite a los secretos divinos. Sin embargo, el desenlace no adopta la forma de una explosión verbal ni de una exaltación retórica. Por el contrario, concluye en una serenidad absoluta. El verso final y la caballería a vista de las aguas descendía expresa la rendición de todas las potencias sensibles y pasionales ante la presencia espiritual simbolizada por las aguas. Aquello que al comienzo aparecía disperso y agitado, encuentra finalmente su equilibrio. En definitiva, el cántico espiritual muestra que en la gran poesía la forma y el contenido constituyen una realidad inseparable. La métrica renacentista no funciona como un adorno externo, sino como la estructura que hace posible la expresión de una experiencia límite. El análisis semiótico revela la transformación de los signos del amor humano en símbolos del amor divino, mientras que la interpretación hermenéutica permite reconocer en cada estrofa una etapa del proceso de unión espiritual. El poema se convierte así en un tránsito gradual desde la palabra hacia aquello que está más allá de toda palabra, del discurso al balbuceo, del balbuceo a la paradoja y finalmente de la paradoja al silencio contemplativo, donde culmina la experiencia mística. Cántico. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y era sido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decilde que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de hermosura. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero.
y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo, un no sé qué que quedan balbuciendo. Mas cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes. ¿Por qué, pues, has llagado a este corazón, no le sanaste? Y pues me le has robado, ¿por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? Apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacellos, y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenellos. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Apártalos, amado, que voy de vuelo. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. La noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Cazadnos las raposas, cuesta ya florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña y no parezca nadie en la montiña. Detente, cierzo muerto, ven austro que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran tus olores y paseará el amado entre las flores. Oh ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, morá en los arrabales y no queráis tocar nuestros umblares. Escóndete, carillo, y mira con tu luz a las montañas, y no quieras decillo, mas mira las compañías de la que va por ínsulas extrañas. A las aves ligeras, leones, ciervos, gamos saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. Por las amenas liras y canto de serenas os conjuro, que cesen vuestras iras y no toquéis al muro, porque la esposa duerma más seguro. Entrado se ha la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano y fuiste reparada donde tu madre fuera violada. Nuestro lecho florido, de cuevas de leones enlazado, en púrpura tendido, de paz edificado, de mil escudos de oro coronado. A saga de tu huella, las jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino.
En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda cuesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues ya si en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdediza y fui ganada. De flores y esmeraldas, en las frescas mañanas escogidas, haremos las guirnaldas en tu amor floridas y en un cabello mío entretejidas. En solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello y en él preso quedaste, y en uno de mis ojos te llagaste. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorarlo que en ti vían. No quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste. Qué gracia y hermosura en mí dejaste. La blanca palomica al arca con el ramo se ha tornado, y ya la tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado. En soledad vivía, y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado, domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura. Y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Que nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía. Y el cerco sosegaba y la caballería, a vista de las aguas, descendía. Salud, estamos en la segunda, la combustión de lo divino. Si el cántico espiritual representa la búsqueda, el encuentro y el matrimonio místico entre el alma y Dios, llama de amor viva, constituye el instante posterior.
la permanencia en la unión alcanzada. En este breve poema de 4 estrofas, San Juan de la Cruz abandona el relato del itinerario espiritual para concentrarse en la experiencia misma de la transformación interior. Ya no asistimos a la peregrinación del alma que busca a su amado. Contemplamos a un sujeto que ha sido completamente invadido por la presencia divina y que intenta expresar una vivencia situada más allá de las capacidades ordinarias del lenguaje. La aparente brevedad de la obra contrasta con su extraordinaria densidad simbólica. Cada verso condensa una compleja red de significados teológicos, afectivos y estéticos que convierten el poema en una de las expresiones más acabadas de la mística cristiana. Su análisis exige, por ello, una aproximación doble. La semiótica permite examinar la función de sus signos y estructuras formales, mientras que la hermenéutica revela el sentido profundo de la experiencia espiritual que el texto busca comunicar. La primera clave para comprender el poema reside en su forma métrica. Como ocurre en gran parte de la producción lírica de San Juan de la Cruz, la composición adopta la estructura de la lira, cuya combinación de versos heptasílabos y endecasílabos produce una alternancia entre movimiento y expansión. Sin embargo, en Llama de Amor Viva, esta estructura cumple una función distinta de la que desempeñaba en el cántico espiritual. Mientras allí la métrica acompañaba una dinámica de búsqueda y desplazamiento, aquí reproduce el ritmo de una experiencia contemplativa. Los versos breves funcionan como impulsos repentinos de emoción, semejantes a destellos de una iluminación interior. Los endecasílabos, por su parte, prolongan y desarrollan esas intuiciones en espacios de resonancia espiritual más amplios. El resultado es una oscilación constante entre intensidad y reposo, que imita el movimiento de una llama, una energía que arde sin consumirse y que permanece viva precisamente porque está alimentada por una fuente trascendente. La rima consonante contribuye igualmente a esta sensación de unidad. Cada cierre sonoro parece confirmar que la experiencia descrita ha alcanzado una armonía definitiva. A diferencia de la tensión que caracteriza los momentos iniciales del cántico espiritual, aquí la estructura formal transmite estabilidad, equilibrio y plenitud. La perfección métrica se convierte en reflejo de una perfección espiritual ya alcanzada. Desde una perspectiva semiótica, el poema está organizado alrededor de un símbolo central, la llama. Este signo concentra toda la carga significativa de la obra y articula una compleja red de imágenes derivadas. En términos literales, la llama pertenece al ámbito físico del fuego. Sin embargo, en el universo simbólico de San Juan de la Cruz, se transforma en representación del amor divino actuando en el interior del alma. La originalidad del poema consiste en que el fuego aparece simultáneamente como fuerza destructora y creadora. Tradicionalmente, el fuego consume aquello que toca. En cambio, la llama mística purifica sin aniquilar. Su acción consiste en transformar al alma hasta hacerla semejante a Dios. El símbolo expresa, por tanto, una paradoja fundamental de la experiencia mística. La pérdida de la individualidad no implica destrucción, sino plenitud. Junto a la llama
aparecen otros signos que amplían este campo semántico. La herida, por ejemplo, deja de ser un signo de dolor para convertirse en prueba de la presencia divina. El cauterio ya no quema para dañar, sino para sanar. Del mismo modo, la lámpara y la luz no representan simplemente conocimiento intelectual, sino una iluminación interior que afecta a la totalidad del ser. San Juan reconfigura así el significado habitual de los objetos materiales y los convierte en expresiones de una realidad espiritual invisible. La semántica del poema se construye además mediante una continua inversión de categorías opuestas. El dolor se vuelve gozo. La herida produce salud. La muerte espiritual da origen a una vida más plena. Estas inversiones no son simples figuras retóricas, constituyen intentos de describir una experiencia que desborda las categorías ordinarias del pensamiento y exige una reorganización completa del lenguaje. La dimensión hermenéutica del poema revela con mayor claridad esta transformación. A diferencia del cántico espiritual, donde el lector asistía a una secuencia narrativa relativamente extensa, Llama de Amor Viva se sitúa íntegramente dentro de la vía unitiva de la tradición mística. El proceso de purificación y búsqueda ya ha concluido. La unión entre el alma y Dios es un hecho consumado. La primera estrofa introduce inmediatamente esta situación. El alma se dirige a la llama divina no como una realidad distante, sino como una presencia íntima que habita en su interior. El lenguaje apostrófico crea una relación directa y cercana entre el sujeto y la divinidad. No existe ya separación entre quien busca y aquello que es buscado. La distancia que organizaba el drama espiritual del cántico ha desaparecido. En la segunda estrofa se profundiza esta experiencia mediante las imágenes del cauterio y la mano delicada. La acción divina es presentada como una fuerza que transforma desde dentro. Lo notable es que dicha transformación aparece descrita mediante imágenes sensoriales extremadamente concretas. San Juan recurre a elementos corporales para comunicar una experiencia esencialmente espiritual, demostrando una vez más cómo la mística necesita apoyarse en lo sensible para aproximarse a lo invisible. La tercera estrofa desarrolla la dimensión cognoscitiva de la unión. Las lámparas de fuego iluminan las profundidades del alma y revelan espacios anteriormente ocultos. Hermenéuticamente, esta iluminación no debe entenderse como la adquisición de información nueva, sino como una forma superior de conocimiento que surge de la participación directa en la realidad divina. El alma no contempla a Dios desde fuera, conoce porque comparte su presencia. La cuarta y última estrofa constituye la culminación del poema. En ella desaparecen los últimos restos de tensión y se alcanza un estado de absoluta serenidad. El lenguaje abandona cualquier referencia al conflicto o a la búsqueda. Lo que permanece es únicamente la experiencia de una presencia amorosa que llena completamente el interior del sujeto. El movimiento espiritual ha llegado a su término y se transforma en reposo. Resulta significativo que, al igual que en las grandes experiencias místicas descritas por San Juan de la Cruz, el poema concluya no con una expansión retórica, sino con una concentración cada vez mayor del discurso. La palabra
parece acercarse progresivamente a su propio límite. Cuanto más intensa es la unión con Dios, menos capaz se muestra el lenguaje de representarla plenamente. El texto se convierte así en un ejercicio de aproximación a lo indecible. En última instancia, Llama de Amor Viva demuestra que la poesía mística no consiste simplemente en hablar sobre Dios, sino en transformar el lenguaje para que pueda insinuar una experiencia que lo supera. La métrica de la lira proporciona el ritmo adecuado para esa experiencia de plenitud. La semiótica revela cómo los símbolos del fuego, la herida y la luz son resignificados para expresar la acción divina. Y la hermenéutica permite comprender que cada estrofa representa un momento de la unión consumada entre el alma y Dios. Si el cántico espiritual relataba el camino hacia el encuentro, Llama de Amor Viva describe la vida después del encuentro. En ella ya no domina el deseo, sino la posesión. Ya no la búsqueda, sino la presencia. El poema entero se organiza alrededor de una paradoja fundamental. La experiencia más intensa de plenitud solo puede expresarse mediante imágenes que reconocen constantemente la insuficiencia de las palabras. Por ello, la llama que arde en el centro del texto es también una metáfora del propio lenguaje y del lenguaje místico en especial. Una palabra que se consume a sí misma para iluminar, aunque sea fugazmente, el territorio de lo inefable. Salud, estamos en la tercera. Canciones del alma en la íntima comunicación de unión de amor de Dios, del mismo autor. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. El deseo de lo absoluto. La poesía de San Juan de la Cruz constituye uno de los mayores desafíos para cualquier teoría del sujeto. Sus poemas describen una experiencia que el autor identifica como unión mística con Dios.
es decir, la superación de los límites ordinarios de la conciencia individual en favor de una comunión absoluta con la divinidad. Desde la perspectiva de la tradición cristiana, esta experiencia pertenece al ámbito de la gracia y de la trascendencia. Sin embargo, desde una mirada crítica inspirada en la metapsicología de Sigmund Freud, puede ser interpretada como una compleja elaboración simbólica de procesos psíquicos inconscientes relacionados con el deseo, la sublimación, la pérdida del yo y la búsqueda de una satisfacción absoluta. Freud nunca estudió de manera sistemática la obra de San Juan de la Cruz, pero sí mostró interés por los fenómenos religiosos y místicos. En textos como El porvenir de una ilusión, Tótem y tabú, Psicología de las masas y análisis del yo, y el malestar en la cultura, Freud sostuvo que las representaciones religiosas constituyen formaciones psíquicas derivadas de necesidades profundas del sujeto. La religión aparece así como una construcción simbólica que permite organizar deseos, angustias y conflictos que encuentran su origen en el inconsciente. Desde esta perspectiva, la experiencia mística descrita por San Juan puede analizarse como una modalidad extrema de transformación de la libido y de reorganización de la economía psíquica. La metapsicología freudiana ofrece tres grandes dimensiones para abordar estos poemas. El punto de vista dinámico estudia el conflicto entre fuerzas psíquicas. El económico examina la circulación y distribución de la energía libidinal. Y el tópico analiza las relaciones entre las distintas instancias del aparato psíquico. Aplicadas a Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva, estas perspectivas permiten comprender cómo la experiencia mística puede leerse como una narrativa simbólica del deseo inconsciente. En Noche Oscura, el elemento central es el movimiento de separación. El poema comienza con una huida nocturna en la que el alma abandona su casa para encontrarse con el amado. Desde una lectura religiosa, esta salida simboliza el desprendimiento del mundo sensible. Sin embargo, desde la óptica freudiana, puede interpretarse como la retirada de las inversiones libidinales depositadas en los objetos cotidianos. El sujeto abandona las identificaciones que estructuran su identidad habitual para dirigir toda su energía hacia un único objeto absoluto. La noche desempeña aquí una función fundamental. Freud describió el inconsciente como un ámbito que escapa a la iluminación de la conciencia racional y donde operan deseos reprimidos que no se someten a las leyes ordinarias de la lógica. La oscuridad sanjuanista puede leerse entonces como una metáfora del descenso a las regiones profundas de la vida psíquica. El viaje nocturno representa la suspensión temporal de las estructuras conscientes y el acceso a una experiencia dominada por procesos primarios. Desde el punto de vista económico, la atención del poema se organiza alrededor de una concentración progresiva de la libido. Todas las energías afectivas convergen en la figura del amado. Lo significativo es que dicho amado permanece prácticamente vacío de atributos concretos. No posee rasgos físicos definidos, ni características psicológicas precisas. Como ocurre con ciertos objetos ideales descritos por el psicoanálisis, funciona como una pantalla sobre la cual se proyecta una enorme carga de deseo. Esta idealización extrema aproxima la experiencia mística a los mecanismos del enamoramiento. Freud observó que en el amor apasionado
El sujeto tiende a empobrecer su propio yo para enriquecer la imagen del objeto amado. Algo semejante sucede en Noche Oscura. Cuanto más se acerca al encuentro, más se diluyen los contornos de la individualidad. La culminación del poema coincide con un estado de fusión donde la diferencia entre sujeto y objeto parece desaparecer. El cántico espiritual desarrolla este proceso de manera mucho más amplia y compleja. Si Noche Oscura narra la salida hacia el encuentro, el cántico constituye una auténtica epopeya del deseo. Desde una perspectiva freudiana, el poema puede interpretarse como la dramatización de una búsqueda interminable de satisfacción. La ausencia inicial del amado genera una situación análoga a la que Freud describió como experiencia de falta. El deseo surge precisamente porque el objeto no está presente. ¿A dónde te escondiste, mamá? Y me dejaste con gemido. Toda la estructura narrativa del poema depende de esta carencia fundamental. El alma interroga a la naturaleza, recorre bosques y montañas, pregunta a criaturas y mensajeros. Sin embargo, ninguna respuesta logra colmar su anhelo. Esta dinámica reproduce una de las tesis fundamentales del psicoanálisis. El deseo humano nunca encuentra un objeto capaz de satisfacerlo completamente. Cada hallazgo remite a una nueva búsqueda. El objeto deseado permanece siempre parcialmente inaccesible. Los símbolos naturales que aparecen en el poema adquieren así una dimensión particular. Bosques, fuentes, valles y jardines pueden interpretarse como representaciones sustitutivas de un objeto primordial imposible de recuperar plenamente. Freud señaló que la vida psíquica se organiza alrededor de pérdidas originarias que el sujeto intenta compensar mediante sustituciones simbólicas. El recorrido del alma por el universo puede entenderse como una sucesión de desplazamientos metonímicos del deseo. Particular importancia adquiere el lenguaje amoroso y erótico del poema. Desde la metapsicología freudiana, la sublimación constituye el proceso mediante el cual la energía pulsional es desviada hacia fines culturalmente elevados. El cántico espiritual representa uno de los ejemplos más sofisticados de este mecanismo. El vocabulario del amor humano conserva toda su intensidad afectiva, pero su objeto explícito es Dios. No se trata de una eliminación de la sexualidad, sino de una transformación de sus formas de expresión. La pasión amorosa continúa presente, aunque orientada hacia una realidad trascendente. En este sentido, la poesía mística puede entenderse como una de las manifestaciones más elaboradas de la sublimación cultural. La famosa crisis del lenguaje que atraviesa el poema también admite una lectura freudiana. Expresiones como un no sé qué que quedan balbuciendo revelan el choque entre la experiencia afectiva y las limitaciones de la representación verbal. Freud observó repetidamente que ciertos contenidos inconscientes resisten su traducción completa al lenguaje consciente. El balbuceo sanjuanista puede interpretarse como la huella de aquello que permanece parcialmente reprimido o irrepresentable. En llama de amor viva, el conflicto parece resolverse. Ya no asistimos a la búsqueda del objeto perdido, sino a la experiencia de una unión consumada. Desde una lectura teológica, esta situación corresponde al matrimonio espiritual. Desde una lectura metapsicológica,
podría interpretarse como la fantasía de una satisfacción absoluta del deseo. Freud fue particularmente escéptico respecto de la posibilidad de una satisfacción total. Según su teoría, el deseo humano se caracteriza precisamente por su carácter interminable. Ningún objeto puede colmar definitivamente la pulsión. Por ello, Llama de Amor Viva adquiere un interés especial. Representa literalmente aquello que la teoría freudiana considera imposible. La llama simboliza una energía que atraviesa y transforma completamente al sujeto. Desde el punto de vista económico, puede interpretarse como una imagen de la libido en su máxima intensidad. Sin embargo, esta energía ya no aparece fragmentada ni conflictiva. Ha alcanzado un estado de equilibrio perfecto. La herida, el cauterio y el fuego constituyen símbolos particularmente reveladores. Freud observó que placer y dolor mantienen relaciones complejas dentro de la economía psíquica. En numerosas ocasiones, experiencias dolorosas pueden adquirir un valor placentero cuando se integran en determinadas configuraciones del deseo. La paradoja sanjuanista de una herida que cura o de un fuego que deleita refleja precisamente esta ambivalencia estructural. Desde el punto de vista tópico, el desenlace de Llama de Amor Viva parece implicar una suspensión de las fronteras entre las distintas instancias psíquicas. El yo deja de funcionar como centro autónomo de la experiencia y se integra en una totalidad superior. Se identifica con el ello y se olvida del superego. Freud identificó fenómenos semejantes en ciertos estados oceánicos descritos por la literatura mística y religiosa, aunque consideró que tales experiencias remitían a formas arcaicas de relación con el mundo anteriores a la consolidación del yo adulto. Los tres poemas pueden entenderse en conjunto como etapas de una misma economía del deseo. Noche oscura representa el desprendimiento de los objetos ordinarios y la concentración de la libido en un objeto absoluto. Cántico espiritual desarrolla la dinámica de búsqueda, ausencia y aproximación. Llama de Amor Viva imagina la consumación final de ese proceso en una unión perfecta y permanente. Sin embargo, desde la perspectiva freudiana, emerge una tensión fundamental. Mientras San Juan de la Cruz interpreta la unión mística como encuentro real con una trascendencia divina, el psicoanálisis la entendería como una producción simbólica del aparato psíquico. Lo que para la mística es presencia de Dios, para Freud podría ser la manifestación de una aspiración inconsciente hacia la superación de la falta constitutiva del sujeto. Esta divergencia no disminuye el valor de la obra, por el contrario, pone de manifiesto su extraordinaria complejidad. La poesía sanjuanista puede leerse simultáneamente como testimonio religioso y como documento privilegiado de las profundidades del deseo humano. En ella convergen eros y trascendencia, pulsión y espiritualidad, lenguaje y silencio. Desde una perspectiva metapsicológica, la grandeza de San Juan de la Cruz reside precisamente en haber creado un sistema simbólico capaz de representar aquello que Freud consideró uno de los motores fundamentales de la existencia humana, la búsqueda incesante de una plenitud imposible. Sus poemas no eliminan la falta, la transforman en canto. Allí donde el psicoanálisis
descubre el deseo, la mística reconoce a Dios. Entre ambas interpretaciones se abre un espacio de tensión que continúa haciendo de estos textos algunas de las exploraciones más profundas de la subjetividad en la historia de la literatura occidental. Salud, estamos en la cuarta. Tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la casa alcance. Para que yo alcance diese a que este lance divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese, y con todo en este trance, en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto, que le di a la casa alcance. Cuando más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía, mas por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la casa alcance. Cuanto más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance. Abatíme tanto, que fui tan alto, que le di a la casa alcance. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcance. Salud, estamos en la cuarta. Después de recorrer junto con ustedes la noche oscura, el cántico espiritual y la llama de amor viva, lo que San Juan de la Cruz nos deja como conclusión no es un dogma, sino un itinerario. Nos muestra que la experiencia humana más radical no necesita certezas. Basta con caminar en la noche, sostener el deseo y aceptar que el lenguaje se quiebra cuando toca lo indecible. Su poesía nos recuerda que lo místico no está en repetir fórmulas, sino en atreverse a pensar y sentir sin garantías. Que la unión no es posesión, sino transformación. Que la llama no destruye, sino que purifica. Hoy, en este círculo sagrado de mi acción ritual de las 4 chelas con Acatucuate, esa enseñanza se convierte en gesto compartido. Brindar en la intemperie, aceptar la ausencia como parte de la búsqueda y reconocer que incluso en el vacío puede arder una claridad herida. Así cerramos la lectura de Poesía Esencial, nuestra historia, con la certeza de que lo más luminoso no es la presencia de Dios, sino la valentía
de seguir buscando en la oscuridad. Y esa valentía, esta noche del 12 de junio del año 2026, la celebramos juntos. Salud, mis cuates. Hemos llegado hasta la cuarta.